Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas advierte que no es posible la amnistía para crímenes de lesa humanidad. Yo creo no hay nadie en el mundo que quería ir a la cárcel. Yo creo que es importante que hay hoy en día limitaciones en la zona que hoy en día no se puede tener amnistías por violaciones graves de derechos humanos. El pronunciamiento se da en momentos en que crece el debate en Colombia sobre si pagarán o no cárcel los integrantes de las FARC tras la firma de un eventual acuerdo de paz. Para los guerrilleros, cero cárcel. Cero cárcel para los guerrilleros. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la insurgencia tras las rejas. Tras la negativa de las FARC a responder, en su informe anual la ONU recomienda penas alternativas siempre y cuando las víctimas y sus derechos sean reconocidos. El reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras podrían vincularse con medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas para todas las partes en el conflicto. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. La ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, el consejero presidencial para los derechos humanos Guillermo Rivera y el reconocido analista político Jairo Libreros debaten sobre las nuevas recomendaciones que hace la ONU al proceso de paz que adelantan desde hace 28 meses el gobierno colombiano y la organización criminal de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el informe anual de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Colombia. El documento ese año aborda el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba, hace 28 meses. El punto clave de esta noticia, el organismo internacional recomienda penas alternativas diferentes a la cárcel y eventuales reducciones en las condenas tras una eventual firma de un acuerdo de paz. Ese apoyo está condicionado a que todos los actores del conflicto, dice la ONU, cumplan con los derechos que tienen las víctimas. A fin de avanzar hacia un escenario posconflicto, Colombia debe desarrollar medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en el pasado. El reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras podrían vincularse con medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas para todas las partes en el conflicto, teniendo en cuenta que no es posible la amnistía para el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos. El punto clave de la noticia, la poca o nula voluntad que tiene el grupo terrorista de las FARC de asumir la responsabilidad por todos los crímenes que ha cometido durante más de medio siglo en Colombia, mientras a la sociedad colombiana y especialmente a las víctimas, a los que están del lado de la ley, se les exige que si quieren la paz tienen que perdonar a los victimarios, a los que cometieron los delitos, no les importa responder por el daño que causaron, ni mucho menos en este momento pagar penas de prisión. Para los guerrilleros, cero cárcel. Cero cárcel para los guerrilleros. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la insurgencia. En Colombia no se puede hablar de justicia transicional, porque aquí no hay una transición de una dictadura a una democracia. Aquí no ha habido un vencedor ni ha habido un vencido. Nosotros decimos que tenemos que buscar unas fórmulas
jurídicas que nos permitan quitar la maleza jurídica que los enemigos de la paz han sembrado. Muy bien, en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Voy a integrar en la ciudad de Bogotá, Colombia, a Todd Howland, él es representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señor Howland, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Bueno, gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Señor Howland, ¿cuál es la postura de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos? ¿Deben o no pagar penas de cárcel por las violaciones a los derechos humanos que en el pasado ejecutaron los integrantes de las FARC? Y se lo pregunto en el contexto de lo que acabamos de ver, este informe de las Naciones Unidas. ¿Deben o no pagar penas si logran llegar a un acuerdo de paz? Bueno, yo creo la pregunta está mal hecha, porque en realidad de cuestiones si ellos que violaron los derechos humanos tienen que mismo enfrentar un juicio. Claro que ellos que violan los derechos humanos de manera masiva tienen que mismo ir a juicio. Hay una obligación para el Estado para investigar. Estamos diciendo que también es importante que bajo los poderes que cada Estado tiene, que ellos pueden buscar mecanismos alternativos, dependiendo de circunstancias, en un contexto post-conflicto, para mismo facilitar la reconciliación. Pero claro, de opción para crear una amnistía, hoy en día no existe. Hay una necesidad de reconocimiento de las violaciones del pasado, que hay también acciones concretas para restaurar los derechos de víctimas y de reparar las víctimas de ellos. En este contexto, un tribunal, un corte, puede considerar estos factores en razón de cualquier sentencia que se pueda entregar. Entonces yo creo que la pregunta es más compleja de simplemente que unos violadores de derechos humanos tienen que pagar la cárcel o no. Depende primeramente que hay una situación post-conflicto. Segundo, depende que hay un reconocimiento de sus hechos y que hay acciones concretas para restaurar y reparar sus víctimas. Todo esto puede ser tomado en cuenta por un juez que va a sentenciar a estas personas. Señor Howland, pues le hago la pregunta porque ese es uno de los puntos que mayor llama la atención acá en Colombia y precisamente es allí donde se está centrando el debate y es precisamente si las FARC van a pagar o no van a pagar cárcel tras la eventual firma de un acuerdo de paz. ¿Usted está de acuerdo o no con que responsables de crímenes de lesa humanidad, y le reitero la pregunta, de crímenes de guerra y otras violaciones graves a los derechos humanos tengan beneficios como reducción de sus penas o quizás tengan la alternativa de cumplir penas que no son en la cárcel? Bueno, yo creo, de nuevo, depende. Depende en razón de los mecanismos creados. Yo creo es importante entender que esta cuestión no es tan simple, porque cuando estamos dentro de un conflicto armado, la única opción que existe para un Estado es para prevenir las violaciones y de meter a esta gente en la cárcel. Pero también en una situación post-conflicto, esto va a abrir varias posibilidades, pero estas posibilidades tienen que ser bien hechas, ¿no? No es que simplemente que las penas alternativas va a ser fácil o que se va a decir un día, bueno, perdón que hicimos estos crímenes. No, de cualificación es que si hay o no hay una mejoración de situación de derechos humanos, que no hay repetición de sus violaciones, que hay contribuciones concretas en razón de mejorar la situación de derechos humanos. En este contexto, hay la posibilidad de hacer este tipo de penas alternativas o de reducción de penas. Señor Howland, pues sé que tiene una agenda bastante apretada, ha accedido a atendernos solo en estas dos preguntas. Yo le agradezco que nos haya clarificado en parte ese pronunciamiento que hizo la ONU, que hizo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su último informe aquí en Colombia y que es noticia en este momento. Señor Howland, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Muy bien, voy a integrar a propósito del tema del día de hoy a un panel de lujo que hemos preparado para analizar este último pronunciamiento que ha hecho la Organización de Naciones Unidas, exactamente la dependencia que tiene que ver con los derechos humanos, la del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. A propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si están de acuerdo
con que firma el acuerdo de paz esté condicionada por el grupo terrorista de las FARC a no ser ni sentenciado ni a pagar penas de cárcel? Voy a invitarlos a que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están en la parte inferior de nuestra pantalla. A lo largo del programa vamos a estar leyendo algunas de las opiniones que ustedes nos entregan. Voy a saludar en nuestros estudios en Nueva York, está Marta Lucía Ramírez, esa es candidata presidencial de Colombia y exministra de Defensa. En nuestros estudios de NTN 24 está Jairo Libreros, experto en seguridad y políticas públicas, también analista permanente, es uno de nuestros analistas permanentes aquí en NTN 24. Y en nuestros estudios en Washington saludo a Guillermo Rivera, consejero presidencial para los derechos humanos. A ellos les doy la bienvenida. Voy a comenzar con la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, conociendo cuál es la interpretación que usted tiene frente a este pronunciamiento que ha hecho la ONU. ¿Recomienda a la ONU penas alternativas si hay reconocimiento de responsabilidad, si hay arrepentimiento, si hay garantía de no repetición, si hay participación en acciones transformadoras? Pero no queda claro si estas penas alternativas también podrían ser para responsables de delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es la interpretación que usted hace, excandidata? Bueno, muy buenas tardes, Jefferson, a usted, a toda su audiencia acá en NTN, y yo pues creo que esto es lo mismo que hemos dicho durante ya 3 años largos, porque el Tratado de Roma, el tratado que recoge realmente todas las normas que han dado lugar a la aplicación de la Corte Penal Internacional, pues ese tratado es totalmente claro en exigir que los responsables de crímenes de lesa humanidad tengan juzgamiento y por supuesto tengan también condenas que resulten proporcionales a la gravedad de las faltas que han cometido. Lo que pasa es que al país a veces se le está generando confusión cuando hay tantas noticias que parecería que son contradictorias, y yo sí creo que ha habido gente que al principio tenía una actitud totalmente incondicional de apoyar el tratado que se firme con las FARC, no importaba si había o no algún tipo de sanción. Ajá. Y nosotros hemos dicho todo el tiempo, tiene que haber sanciones. Y esas sanciones a los responsables de crímenes de lesa humanidad significan que tienen que tener cárcel. Así sean pocos años, 3 años, 4 años, pero van a tener que tener una condena. Y por eso yo he propuesto, Jefferson, que se les ponga una condena en unas colonias de reclusión agrícola, en unas colonias agrícolas en donde estén ellos pagando una cárcel y al mismo tiempo estén trabajando en una colonia agrícola, porque es que el país exige realmente que haya esta justicia, o de lo contrario, un tratado que se firme en la impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, lo único que haría sería garantizarle a Colombia que esta tragedia la vamos a repetir en el futuro, y eso es inaceptable. Voy a conectar en Washington a otra arista de esta noticia y quiero agradecer que esté con nosotros Guillermo Rivera. Él es consejero presidencial para los derechos humanos. Es importante para nosotros, señor Rivera, que esté con nosotros, y quiero comenzar preguntándole la opinión que usted tiene frente a esta postura, esa recomendación que ha dado la ONU para el proceso de paz. ¿Usted la interpreta en la misma dirección que la analiza la doctora Marta Lucía Ramírez? Buenas noches, Jefferson. Pues en primer lugar, el gobierno saluda el apoyo que ha expresado la Oficina del Alto Comisionado en su informe frente al proceso de paz y frente a la participación de las víctimas en ese proceso de paz. Frente a su pregunta concreta, que tiene que ver con la segunda de 11 recomendaciones que hace la Oficina del Alto Comisionado. Esa recomendación coincide en el marco conceptual con el acto legislativo que promovió el gobierno en el Congreso y que fue luego declarado exequible por la Corte Constitucional. Y mi lectura de esa recomendación es similar a la que expresó el señor Todd Howland, que es el representante justamente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia. Esa recomendación lo que está planteando es un modelo de justicia transicional cuyo centro de gravedad son los derechos de las víctimas. Aquí el debate tiene que ser, primero, cómo garantizar los derechos de las víctimas para que exista un reconocimiento de responsabilidades de quienes violaron los derechos humanos, para que exista un arrepentimiento de quienes violaron los derechos humanos y para que existan garantías de no repetición
de violación de los derechos humanos. Y ese es el enfoque que el gobierno le está dando, es decir, que el centro de gravedad del modelo de justicia transicional sean las garantías de los derechos de las víctimas. Señor Rivera, pero específicamente en ese pronunciamiento que hace la ONU, se lo quiero preguntar a usted porque usted hizo parte de las personas que estuvo presente en la presentación de este informe. Si un máximo responsable, culpable de delito de lesa humanidad, de un delito de guerra, cumple con estas condiciones, ¿podría acceder a una pena alternativa? ¿Esa es la posición que también comparte el gobierno? Bueno, esa es una discusión que el gobierno tendrá que dar en su momento y sobre la cual yo no me quiero anticipar. El gobierno lo que ha dicho es que para esta negociación, para el fin del conflicto, habrá que desarrollar un modelo de justicia transicional cuyos principios constitucionales fueron aprobados en el Acto Legislativo para la Paz. Y esos principios lo que pretenden es garantizar los derechos de las víctimas. Aquí pareciera existir una colisión entre dos valores, que son la paz y la justicia. Y el señor presidente de la República ha dicho con claridad, el máximo de justicia que nos garantice la paz. Y esa fórmula es la que habrá que desarrollar en el momento en que el avance de los acuerdos permita que se pueda dar esa discusión sobre los contenidos de esa fórmula. Lo que me parece que es necesario destacar aquí es que esta recomendación que nos hace la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas coincide conceptualmente con la idea de justicia transicional que plantea el gobierno. Y que lo diga una voz tan autorizada como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues es para el gobierno nacional un gran estímulo y además una evidencia de que lo que estamos planteando pues hace parte ni más ni menos que de un asunto del argot del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.